Como ha comentado el vídeo, era una pequeña síntesis de lo que en esta diócesis supone Cáritas Diocesana de Canarias. Estar al lado de las personas en situación de empobrecimiento, donde sus derechos están siendo vulnerados. Creemos muy importante que en la sociedad canaria, ante la realidad en la que nos encontramos, siendo una de las peores comunidades autónomas con una situación de pobreza severa, y que realmente las personas no acceden a los derechos. En nuestra sociedad, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, a la garantía de unos ingresos mínimos que cubran sus necesidades básicas, están siendo vulnerados inminentemente en el cotidiano, en el día a día de la sociedad canaria. Con Ana Abril y con Javier, pues vamos a dialogar sobre cómo veis vosotros el papel que deberían tener las comunidades parroquiales para ese compromiso de la transformación de la realidad y la lucha por el acceso a los derechos. ¿Qué quiere? Primero las mujeres. Muy galante. Estamos en el mes de la mujer. O ya sea por el papel de las mujeres en la iglesia. Eso también, muy bien. Perfecto. Bueno, pues gracias. Lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo, creando, buscando, cuestionándonos, preguntándonos y viendo caminos, ¿no? Una maravilla poder compartir espacio con Javier y aprender de él. Gracias, Calle, y a la Cáritas por la invitación. Fíjate, me ha dejado pensando el vídeo, que me ha encantado, enhorabuena, creando comunidad. Claro, es que que a veces damos por hecho, y las comunidades que hacen, bueno, es que hay que crearlas, ¿no? Y hay que crearlas todos los días, porque además la sociedad nos llama a otra cosa, a ese individualismo, a ese... Es que ser comunidad, crear comunidad, hacer comunidad, ya denota algo distinto en nuestra sociedad, ¿no? Luego otro jesuita, Chércoles, dice, no, si no es decir que los demás son mis hermanos, es los demás me ven como... sienten la fraternidad en mí, sienten que yo soy su hermano o su hermana. Bueno, hablamos de comunidades, las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión sienten que somos comunidad, que somos un espacio de acogida, de apoyo, de referencia, y en lo concreto en la vulneración de derechos, bueno, algunos puntos, ¿no? Que igual son evidentes, pero que quería ponérnoslos de manifiesto, ¿no? Lo primero es ver, ¿no? Es esto de Éfeta cuando nos bautizaron, ¿no? Abrir los ojos y los oídos. Y no es tan sencillo, porque normalizamos muchísimas realidades, ¿no? Decía Calle, la vulneración del derecho a la vivienda, del derecho al empleo, de la garantía de ingresos mínimos. Claro, ojalá lo veamos, ojalá cuando se acerca un proyecto a una parroquia, a una familia sin ingresos, dijéramos, tendría que haber un mínimo con el que viviera. La sociedad no siempre va por ahí, ¿no? Y nos habla de, bueno, no vamos a dar un dinero a cambio de nada, pues él se lo habrá buscado, o ella, pues que se esfuerce, pues que emprenda, pues algo habrá hecho, ¿no? Sentir esa vulneración de derechos ya es un paso. Ser capaces de ver detrás de la realidad de vulnerabilidad y exclusión de las personas que hay un derecho vulnerado y que los derechos van pegados a la dignidad de las personas y nos movemos con ellos, ¿no? Con las personas migrantes de manera tremendamente clara. Hemos normalizado que mueran en el Mediterráneo, que tengamos concertinas o toda la realidad que hay alrededor de las migraciones. Ver, no normalizar, no acostumbrarnos. Recuerdo una entrevista a nuestro anterior secretario general, a Sebastián Mora. Una entrevistadora le decía, claro, porque la crisis tiene efectos estructurales y ha habido efectos coyunturales, las personas en situación de pobreza que han aumentado, ¿no? Y saltó como un resorte. No es posible, o sea, no es un efecto coyuntural que haya personas que estén en situación de pobreza y exclusión, pero sin querer lo incorporamos. Con lo cual, primer papel, ver, ¿no? Tener el corazón, el alma, los sentidos alerta, para ver esas vulneraciones de derechos y dejarnos afectar y dejarnos tocar, ¿no? Creo que estuvo por aquí Darío Moyá, él dice mucho esto, ¿no? Dejarnos tocar, dejarnos impactar. Acompañamos a personas vulnerables haciéndonos vulnerables, ¿no? Somos capaces de ver, somos capaces como comunidad de dejarnos tocar, remover, de dejarnos doler, de dejarnos impactar. En tercer lugar diría, y creer que es posible. Creer que hay otras maneras de hacer. Vemos la vulneración de derechos, pero sabemos que es posible. Y no solo en teoría, sino en la práctica, ¿no? Comunidades que demuestran que es posible hacer las cosas de otra manera y lo demostráis en el día a día. Es posible la justicia, es posible la fraternidad, es posible compartir los bienes, el tiempo, ¿no? Los talentos.
que tenemos y luego hacer, ¿no? Crear ese inédito viable, proponer alternativas, ¿no? Esa denuncia con anuncio, con una propuesta que es vida. Con lo cual, esos 4 pasos, como comunidad, ¿qué podemos hacer? Ver esta realidad, dejarnos tocar, creer que podemos cambiar las cosas y ponerlo en práctica, ¿no? Demostrar caminos que son posibles. Como dicen coloquialmente, después de Pavarotti, ¿quién canta? O sea, después de escuchar a Ana, pues yo lo único que tengo es que firmar lo que acaba de decir ella, ¿no? Y me parece que es súper importante esa función de ver, de proponer, de creer que es posible el cambio, ¿no? Yo agregaría un par de cosas más a lo que acaba de decir Ana. Lo primero es que en la política, y la denuncia tiene que ver mucho con los actores estratégicos de la construcción de lo público, con los políticos, con los sindicatos económicos, con los conglomerados empresariales, y de alguna forma tenemos que llegar a incidir en esos lugares donde se corta el bacalao, porque, como diría Helder Câmara, aquel obispo famoso rojo del Brasil, él decía: si yo le doy de comer a 100 ancianos o a 100 pobres, me dicen santo. Si yo pregunto por qué tienen hambre, me dicen revolucionario, porque está tocando las causas estructurales de la pobreza, ¿no? Entonces, hay un problema grande a nivel de la construcción de lo público, es que a los problemas reales de la población queremos responder con soluciones legales. Y el papel aguanta todo. Nosotros podemos tener un marco jurídico, por ejemplo, para la protección de los migrantes que llegan a tierra española, pero el papel no se traduce en acciones concretas que hagan que la vida digna, o que hagan de la vida de estas personas que atraviesan el Mediterráneo para vivir el sueño europeo, tengan dignidad. Se queda en un papel, se queda en una norma. Entonces ahí yo creo que las comunidades tienen un valor enorme. Permitiendo Ana decía ver. Yo también diría otra cosa que es muy de las comunidades cristianas: tener piel. Tener piel. Es decir, el contacto con la gente. Yo creo que una red como la veíamos ahora en el mapa, que no solo está aquí en Canarias, sino en toda España y en todo el mundo, una red tan grande como la de Cáritas, y si me apuráis, tan grande como la de la Iglesia, tenemos esa virtud o esa posibilidad, esa potencialidad de ponerle rostro y ponerle nombre a los pobres. Nosotros no trabajamos con datos, no trabajamos con cifras. Para mí la cifra de los 1.500 millones de personas que viven con 1.2 dólares al día es una cifra que me da el peludo. Pero es que para mí esa cifra en la parroquia se convierte en doña Pepa, que no tiene para pagar el alquiler, en Juan, que no tiene para ir a la compra, en fulanito de tal o en tal familia que en su familia llevan 3 años con ninguna de los miembros de la familia trabajando y cotizando a la seguridad social. Esa labor la tienen las comunidades, esa proximidad, esa cercanía de la piel del otro, que me parece que es súper importante. Y eso no se puede hacer en los estratos políticos altos, eso se hace en la cercanía, pateando la calle, saliendo de nuestros despachos para patear la calle e ir a donde están las víctimas de la exclusión, para caminar con ellos, ponerles nombre, ponerles rostro y escuchar su historia. Esa es una de las labores fundamentales de una comunidad cristiana. Una segunda acción a esta de la piel, que sería la función de la dermis, comunidades de piel. La segunda es la de auscultar. Estoy con figuras médicas, fíjate. La auscultar, ponernos el estetoscopio para ser hombres y mujeres que escuchemos la realidad desde la realidad. Yo creo que en muchos de los aspectos de la denuncia hay una realidad sobrediagnosticada. Hay diagnósticos para todo. Sin embargo, hay una realidad poco trabajada. Vivimos muy preocupados, pero poco ocupados. Yo creo que auscultar es bajar, poner el estetoscopio al corazón de la gente, al corazón de los últimos, al corazón de los excluidos, y tratar de descubrir qué es lo que le duele para, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a sanar ese corazón herido.
proximidad, auscultar bien. Y bueno, como yo soy cura, pues tengo que traer un dato de un evangelio que a mí me gusta mucho para hablar de la proximidad, que es una lógica que os propondría hoy como para las comunidades cristianas. Es el evangelio del buen samaritano, que lo conocemos de memoria. Pero en ese evangelio se presentan tres lógicas y en la tercera quisiera yo que fuera la aportación de las comunidades. La primera lógica es la lógica de los ladrones que le quitaron a aquel viandante sus pertenencias. Es la lógica de lo tuyo es mío, lo tuyo es mío. Y somos capaces de quitarle los derechos a los demás, de vulnerar sus derechos para que yo tenga una situación de mayor bonanza y de mayor lucro. Eso es un atropello, eso se llama atropello y hay que denunciarlo. Como diría el Evangelio en otro trozo, en el Antiguo Testamento, la sangre de tu hermano clama al Dios del cielo justicia. Esa lógica es perversa, es perversa. Ana debe tener más datos que yo para esto que voy a decir, pero lo he escuchado varias veces, que desde el 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers, que se llegó a Europa, aunque la negamos durante un tiempo, del 2008 al 2019 han aumentado casi en 2 veces el número de 1000 millonarios en España. 1000 millonarios. O sea que cuando la gente se está muriendo, hay gente que está acumulando. Y eso clama al Dios del cielo justicia. Esa es la lógica de lo tuyo es mío. Luego la lógica de los levitas y los sacerdotes. Lo tuyo es tuyo. Y pasaron de largo. Pasaron de largo. Esa frase que a veces solemos decir con los alumnos o con nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, el hijo se ha metido en un lío, en un fregado muy difícil, es tu problema. Es tu problema, lo tuyo es tuyo, allá tú. Es la lógica del que se escaquea del compromiso, del que se escaquea de la implicación en las causas justas. Y yo creo que una comunidad que se implica, se complica, y no tenemos que tenerle miedo a complicarnos por las causas justas. Y la tercera lógica, que es el rostro de Jesús, que curiosamente Lucas es muy bandido, y dice, pero vino un extranjero, ojo, pero vino un extranjero, es decir, que el migrante fue el que tuvo la misericordia. Y dice, y aplicó una lógica que es muy bonita, lo mío es tuyo. Y se bajó de la cabalgadura y curó al enfermo. Eso es proximidad. ¿Quién es mi prójimo? El que hace que lo mío sea tuyo. Y el prójimo no es, como dice Chércoles, no solo el que me reconoce como prójimo. Y el prójimo no es el que se me aproxima, es al que yo me aproximo. Yo hago a mi prójimo. Yo hago proactivamente a mi prójimo. Eso es la labor de una comunidad cristiana, me parece. Dentro de la lógica de las comunidades, Ana y Javier, siempre planteamos que la comunidad es como algo abstracto, algo de, por las metáforas que has planteado, ¿no? De quién es la comunidad, quién es el que tiene que dar el primer paso, quién debería pues avanzar. En Cáritas Diocesana de Canarias, en nuestra diócesis, existen alrededor de 1000 personas voluntarias, personas comprometidas en sus comunidades que están al servicio de las personas. Pero realmente nos planteamos que no hay un cambio social en nuestras comunidades tampoco existe una evolución de la implicación de los cristianos en nuestra sociedad y en nuestras comunidades. En nuestra Cáritas Diocesana, de esos alrededor de 1000 personas voluntarias, hay una media de mayores de 65 años, personas que llevan más de 15 años implicadas en sus comunidades, y realmente nos chirría el pensar cómo evolucionar. ¿Cómo valoráis vosotros la implicación de los agentes de Cáritas y de las comunidades en sí mismas, de los miembros de las comunidades, ante esa vulneración de esos derechos de la que la estáis comentando? Ana, al revés. Sí, yo siento fuerza, camino, pasión, humildad, perseverancia. Recuerdo en una Cáritas, y es verdad, pero preguntando, ¿cuánta gente lleva en Cáritas más de 10 años? Levantaron la mano, más de 20, más de 30, ¿no? Y había una mujer que debía tener 80 y tantos años, mucho más joven que yo en muchos aspectos, que me echó un chorreo después de la charla porque dijo que había sido tremendamente pesimista y que las cosas había que pelearlas y que ella que venía de años de lucha y que estábamos fenomenal, me contagió una fuerza que yo no tenía. Entonces, yo veo en las comunidades búsqueda, ¿no? Estamos en búsqueda, análisis,
ganas de construir, preguntas donde buscamos las respuestas conjuntamente. Yo suelo creer más en eso, ¿no? De cuando vamos haciendo un discernimiento común. Ese intento de ser muy fieles en lo esencial, que lo esencial son muy pocas cosas, y a la vez ver cómo podemos irnos adaptando, signos proféticos, ¿no? No sé, que cuando el mercado laboral está como está, la economía solidaria, los barrios que se han movilizado para compartir bienes, para compartir lo que tienen, para ayudar a los demás, bueno, movimientos que han conseguido volver a generar redes comunitarias cuando se estaban erosionando. Y luego a mí me hizo pensar mucho, si lo puedo introducir, esta Greta, ¿no? Me ha hecho pensar un montón. O sea, que una chica de 15 años creo que tiene, que empezó sola plantándose en un sitio, haya movido esto, desde un, ¿no? Nos preocupa y nos ocupa, pues le preocupa el cambio climático, le preocupa lo que está pasando, y entonces delante de su ayuntamiento, el parlamento, en su lugar, empieza sola y otra persona se suma. Me ha hecho pensar muchísimo, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no? Siempre hemos creído en lo pequeño, allí donde dos o tres, en lo pequeño, en lo testimonial, en lo tremendamente significativo, y cómo eso tiene una fuerza para arrastrar, ¿no? Esa pregunta de ¿cuántos panes tenéis? Pues que los panes que tengamos, ¿no? Lo pongamos ahí. ¿Cuántos panes tenéis? Y cómo contestamos. Me ha dejado resonando, ¿no? Cuando nos implicamos nos complicamos, y es verdad, ¿no? Igual no tener miedo es complicarnos. Y en el tema de la denuncia, lo que citabas del Cámara, nos complicamos, y además ya no le vamos a gustar a todo el mundo. Y creo que esto es algo que comunitariamente, bueno, pues hay signos de esperanza, hay signos proféticos, hay perseverancia, hay ese trabajo callado, silencioso, hay ese abrir a los demás, pero en el momento que entramos a una denuncia política y social, va a haber curvas. Bueno, pues también asumir eso, ¿no? Con libertad, con independencia, con libertad interior frente a eso que pueda venir. Yo creo que lo comunitario es más indispensable que nunca. Desde ese nada del humano me es ajeno. Y bueno, Josito dice que comunidades enfáticamente compasivas, pero a la vez disidentes, ¿no? Comunidades que se acercan a los demás, pero a la vez que decimos que no a lo que es intolerable, y afirmando la dignidad, los derechos de las personas y construyéndolos. Y luego un signo que es un inmenso reto es la participación de las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, ¿no? ¿Es imprescindible el compromiso de los laicos? Por supuesto. Compromiso entero, ¿no? Le contaba a Calli, fuimos a presentarle al secretario general de la Conferencia Episcopal las propuestas de Cáritas para las siguientes elecciones, y nos dijo: fenomenal ahora que habléis con los partidos políticos antes, pero es fundamental el espacio de los pueblos, de los municipios, una incidencia política que se da cada día en cada decisión. Nos habló de la importancia de la formación en la doctrina social de la Iglesia, y nos habló de la vida política y social del cristiano, ¿no? Entonces, comunidades que recorramos este camino, y creo que un signo es que en nuestras comunidades y en estos procesos participen las personas en situación de pobreza y exclusión. Y puede parecer complicado, pero a veces es sencillo, ¿no? ¿Qué caminos pueden recorrer las comunidades? Hacer un análisis compartido. Alguna Cáritas decía: nos juntamos en la parroquia a analizar esta realidad, lo que está ocurriendo en el espacio más próximo, con las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, ¿no? Desde ese primer espacio de pensar, ver juntos, analizar la realidad y luego ver qué hacer con las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, ¿no? Entonces, creo que hay caminos, creo que tenemos que empujar más y con más fuerza. ¿Tú crees, Javier, que nuestras comunidades se han bajado del caballo? Es decir, han desmontado y que los agentes de Cáritas están implicados, están tocando la piel. Escuchando a Ana, y ahora con la repregunta que haces de bajarse de la cabalgadura, yo plantearía tres escenarios, una película de tres escenas. La primera escena, para hablar sobre la implicación de las comunidades en la transformación social,
tiene un título, gracias, gracias. Yo creo que la Iglesia, los últimos, que son los preferidos de Dios, como canta Luis Guitarra bellamente, solo pueden decir a Cáritas gracias. Porque muchos pobres, la única mano tendida que han encontrado es la de Cáritas. Muchos pobres, y lo digo por experiencia, porque fui párroco en Bilbao. Y Cáritas era, para muchas personas, era la única razón para esperar. ¿Vale? Ese gracias por esa gota de agua que va cayendo todos los días. Puede que no sea un chaparrón, pero es que el chaparrón le hace mucho daño a la tierra. El agua buena es la que cae gota a gota y que va fecundando la tierra, ¿no? Y en ese sentido, desde ese agradecimiento, un cuento que ilustra lo que podría ser para mí la implicación de Cáritas. Un cuento que quizás lo habréis oído ya muchas veces. Hay una bajamar muy grande en una playa enorme, y la bajamar ha dejado muchas estrellas de mar muriéndose, se están secando porque están fuera de la mar. Y es una playa que está tapizada de estrellas de mar. Y llega un científico matemático muy importante a aquel sitio, y allá en la distancia ve como una persona que está bailando, que va y regresa, va y regresa. Se va acercando y es un chaval que está en bañador, va de la orilla del mar, se mete un poco en la playa, coge una estrellita de mar, da 3 pasos, la lanza a la mar y se regresa, coge otra. El científico matemático le dice, con esa arrogancia de los que saben, ¿qué sentido tiene lo que haces? Según mi computadora, mi ordenador, en esta playa mide tanto, hay 1.358.400 estrellas de mar. ¿Qué sentido tiene lo que haces? El chaval se le queda mirando, da 3 pasos, coge una estrella de mar, la lanza con fuerza para que llegue a la mar, se vuelve al científico y le dice, para esa tuvo sentido. Para esa tuvo sentido. Yo creo que esa es la labor de las Cáritas parroquiales. No vamos a salvar al mundo, pero a esa persona que vino y acogimos con cariño, para esa tuvo sentido mi desvelo, mi implicación, mi complicación. O sea que, gracias, sería lo primero que os diría. Lo segundo, digamos, la segunda cara es las sombras. Las sombras, y aquí me voy a meter en vuestras cocinas. Yo creo que los laicos es importante que os creáis el papel que tenéis en las comunidades eclesiales. Que os creáis. Que os creáis que vuestra aportación, aunque tengáis 80 años o 90, es muy valiosa. Es muy valiosa. Que creamos que somos una voz que va cantando, pero si el coro, si se van sumando voces, se hace una polifonía preciosa. Cada cual puede aportar su riqueza desde lo que es, desde lo que sabe y de lo que tiene. Y tenemos que creernos eso. No seáis laicos menores de edad. No, hay que apostar por la mayoría de edad de los laicos. Sois personas valiosas. Es más, voy a hablar como cura, y no meto a los otros que están aquí en la sala. Si los laicos os vais de la iglesia, toca cerrar el negocio. El chiringuito. Y voy a decir más. Y si las que se van son las laicas, la hemos liado. Pero para eso necesitamos un laicado que se crea su potencialidad. Que las comunidades cristianas no se sientan infantiles, no sientan que son las encargadas de recoger las migajas que caen de la mesa de los curas. Tenéis que ser proactivos, propositivos, incluso beligerantes, para abriros a codazos el espacio que el Evangelio os demanda. Sois constructores de humanidad, sois constructores de futuro, sois tejedores de sueños, artesanos de ilusiones, artesanos de paz. Y llegáis a donde muchos de nosotros, que ya cada vez somos pocos y viejos, no llegamos. No llegamos. Pero hay que creerlo, hay que creérselo. Y para eso es importante formarnos. Yo creo que ahí hay una grieta en nuestro apostolado social,
y es que necesitamos ser más formados para poder servir mejor. Trabajar por la formación, para dar mucho más, para poder aportar. Tú decías una cosa que es súper importante. La denuncia, si se queda solo en la denuncia, queda estéril. La denuncia siempre tiene que estar apoyada por propuestas, por alternativas viables, sustentables, posibles, plausibles. De manera que yo creo en la implicación de las comunidades. En las comunidades eclesiales de base que surgieron en América, precisamente ese era uno de los criterios. La comunidad eclesial es el motor. La parroquia se entendía como una comunidad de comunidades en la iglesia local. O sea, las comunidades eran donde se cocinaba la transmisión de la fe, la celebración de la vida, la diaconía con los últimos, ¿no? Entonces, creernos en esa fuerza, en esa organización comunitaria. Y uno de los criterios de esas comunidades de base es que cada cual da desde lo que es. Entonces, por ejemplo, hay una señora que es analfabeta, no sabe leer y escribir, pero es la mejor en el ministerio de acogida. Visita y se patea todo el barrio, auscultando dónde hay una necesidad, dónde hay alguien que necesita la cercanía de la justicia, la cercanía de Cáritas. ¿Pero realmente crees que en nuestra sociedad actual eso se está dando? ¿Se está dando que seamos realmente comunidades de base, que salimos al encuentro, que nos bajamos del caballo porque vemos al otro que está ahí donde sus derechos están siendo vulnerados? ¿Realmente creéis que en la sociedad española eso se está dando? Yo quiero creer que es menos noticia, pero en los espacios comunitarios, eso pienso en un momento de crisis, cómo la gente inventó cómo cubrir comunitariamente las necesidades de este barrio, de este pueblo, y además deshaciendo roles, ¿no? Y entonces vamos a compartir lo que tenemos, vamos a ver cómo hacemos este espacio comunitario para poder dar respuesta a necesidades, y no está tan claro que uno da, otro recibe, uno tiene, otro no tiene, sino que conjuntamente lo hacemos. Y luego creo que hay testimonios. Voy a poner un ejemplo con el tema de ingresos mínimos, ¿no? No sé si habéis visto un libro que se llama Silencio Administrativo, de Sara Mesa. Es una persona en Andalucía, bueno, que ve a una mujer que en ese momento está en situación de sin hogar en la calle. Bueno, primero pasa de largo, pero después se acerca a ella. Va conociendo su realidad, su historia, e intenta embarcarse en conseguir una renta mínima. Dice, bueno, esta mujer que no tiene nada, esto tiene que estar hecho. Como muchos y muchas de los que estáis aquí sabéis, o sea, relata a lo largo del libro, que es chiquitito, pequeñito, se lee la carrera de obstáculos para conseguir esa renta mínima, ¿no? Y que finalmente no la tiene, o sea, completamente imposible. Esto del infierno burocrático, me piden un papel que es imposible, cuestionarios imposibles de rellenar. Bueno, digo, ¿cuánta gente habrá así? Que ve a una persona en situación de sin hogar, que se acerca a la persona, que hace camino con ella, que no solo ella, sino dice, entonces embarqué a mi espacio comunitario, mis amigos, mis amigas, e intentar resolver ese problema, que ve que ahí hay una falta de acceso al derecho, que es completamente imposible salvarlo, que lo escribe y que ahora está en las radios, en las televisiones, están haciendo denuncia, ¿no? En tertulias, bueno, creo que gente así anónima hay mucha. También creo que nos falta mucho, por dos cosas, ¿no? Decías, Javier, al inicio, la construcción de lo público, donde se toman decisiones. Yo estoy convencida que donde se toman decisiones y que se hacen las leyes y las políticas, si hubiera un clamor social pidiendo determinadas cosas, estarían hechas, porque eso daría votos, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué políticas, qué leyes? Hablando de derechos, hacemos denuncia, pero ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, me ha dejado muy tocado, ¿no? Lo tuyo es tuyo, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. ¿En qué lógica estamos como comunidad, como sociedad? Sabiendo en estos círculos, ¿no? Que nuestro compromiso personal se traduce en un compromiso comunitario, y esos espacios comunitarios, esas comunidades contraculturales que dicen es que lo mío es tuyo, generan cambios estructurales. ¿Esta espiral está funcionando de lo personal, lo comunitario a lo estructural? Bueno, pues parece que no, ¿no? Entonces, igual ahí nos queda camino por recorrer. Totalmente de acuerdo.
yo me confirmo en eso. Yo creo que hay, en los niveles más de proximidad, hay mucha presencia. La crisis, por ejemplo, puso en evidencia las redes de apoyo de los más pobres. Con la crisis migratoria después de hacia los 2005, 6, 7, cuando empezó el boom migratorio aquí en España, las redes de apoyo de los círculos más familiares eran impresionantes. De hecho, fijaros que en la construcción de una de las ciudades, por ejemplo, voy a hablar de Bilbao, que lo conozco un poquito más, el barrio San Francisco en Bilbao, en el corazón de Bilbao, es un barrio que es casi, podríamos decir, una pequeña Marruecos, porque los chicos que van llegando ya inmediatamente van a ese barrio porque ahí encuentran redes de apoyo, porque ahí encuentran acogida, porque ahí encuentran escucha empática. Lo que pasa es que eso no es noticia. Yo sí creo en la presencia de estas comunidades de solidaridad, de estos resortes para los últimos en lo pequeño. Sí encuentro una brecha, y por eso estoy totalmente de acuerdo, una brecha entre la intervención en lo local, en las rupturas de la justicia, en la violación de los derechos en lo local, pero sí hay un salto que habría que dar hacia la transformación estructural, que es donde entra la incidencia, donde es importante, yo creo, que organismos como Cáritas entren en red con otras organizaciones de iglesia y de la sociedad civil, precisamente para visibilizar los problemas y para tener una voz más potente a la hora de incidir con los actores estratégicos de lo público. Ahí sí creo que hay una brecha todavía, ¿no? En la solución a los problemas estructurales. La violencia estructural es la que genera las otras dos, la violencia subversiva y la violencia reaccionaria. O sea que yo creo que eso es un librito que se llama El espiral de la violencia, de Don Elder Cámara, que me parece que es clave para entender esto, ¿no? Ante la violencia estructural, el pobre se levanta, subvierte el orden, y ante esa subversión, el Estado genera la violencia represiva. Yo creo que llegar a tender ese puente entre nuestra intervención más local y nuestra intervención en la transformación de las causas estructurales de violencia, de pobreza y de exclusión, estaríamos tocando ahí la tecla que abre a un mundo y a unas sociedades mucho más vivas, comprometidas, defensoras de los derechos, y donde realmente se pueda respirar un tiempo nuevo desde la justicia. En nuestra diócesis tenemos un plan diocesano donde este año pues tiene que ver mucho con laicos para la misión, es el lema del plan diocesano. Plantea pues un poco el empoderamiento de los laicos ante diferentes realidades, tiene como 5 retos, ¿no? La soledad, la exclusión, la familia, la juventud, la comunicación, etc. Plantea pues un poco que el laico tenga un protagonismo dentro de las comunidades. ¿Qué claves creéis y consideráis que para que esas realidades de las que estáis hablando, de cuál es la implicación de las comunidades, que por algún lado se está dando y por otros pues tenemos nuestras sombras, pero realmente los laicos, qué claves relevantes deberían tener para que realmente sean ese motor y tengan esa implicación? ¿Qué se tiene que dar en los laicos? Redundando y siendo una obviedad, pero yo creo ir en comunidad, ¿no? En comunidad, en esas carreras de relevos de las bicis, ¿no? Que a veces uno tira y el otro sigue, y cuando luego a la vez creo que necesitamos soñar, y soñar lo imposible, y soñar la utopía, y hacerlo compatible con, vale, ¿y cuál es el siguiente paso posible, ¿no? Y dialogar, eso lo dice Benjamín González Vuelta, ¿no? Ese diálogo del horizonte al que se encamina la historia y esa mirada orfebre en lo pequeño, en lo diminuto de cada día. Soñemos, creamos que es posible el reino de Dios, un reino de justicia, de paz, de fraternidad, y que este mundo lo reclama a gritos. A la vez, ¿cuál es el siguiente paso posible? ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Y vayamos construyendo la historia ahí en minúsculas, ¿no? Día a día. Algo que creo que es importante es la espiritualidad, y eso en una reunión con un delegado de Cáritas decía, bueno, ¿y por qué la gente hablaba de gente de Cáritas o gente de Iglesia? ¿Cómo no se agotan, ¿no? A veces con lo que nos sale, con la frustración, bueno, y llevamos aquí y esto no funciona. Nuestro delegado episcopal nos hablaba
Él viene de un barrio de Badajoz, de Los Colorines, y hablaba de la experiencia de fracaso. Decía, si es que casi las cosas iban mejor cuando yo no estaba, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y habla de la comunidad, esa espiritualidad, bueno, pues pararnos, alimentarnos, orar. Creo que ese silencio y acción y esa contemplación van unidos. Creo también celebrar, necesitamos celebrar, ¿no? Ese abrazo, ese éxito, esta persona que ha conseguido el trabajo, este pequeño cambio en esta normativa, también pararnos a celebrar en el sentido más profundo, ¿no? Mardones dice, acercarnos a la realidad sufriente, movilizarnos con el corazón y una visión lúcida de las raíces estructurales de los problemas. Y ahí, pues lo que decías, ¿no? Esa formación, ese análisis, eso que nos lleva a ver lo que esta realidad y lo que hay detrás y cómo podemos cambiarlo. Y creo muchísima perseverancia, ¿no? Seguir y seguir, ¿no? Con cambios que a veces, ¿no? Hay cambios en la historia que quienes los han iniciado no los han visto, ¿no? Pero creían que donde hay muerte hay resurrección, que germina, que hay esperanza, ¿no? Entonces, creo que nos requiere tiempo y nos requiere perseverancia. Ana no me decía, viniendo en el coche del aeropuerto, tú me decías que cómo teníamos esa energía de estar todos los días batallando y cómo no nos cansábamos, ¿no? El cómo siempre seguíamos en esa dinámica constante de ir creando, siendo creativos, ¿no? Javier, ¿tú qué crees que nos falta a esta sociedad canaria para que realmente los agentes de Cáritas tengan una implicación mayor? O una implicación, tal vez no es una cuestión de cantidad, pero a lo mejor es una cuestión de conciencia. Retomo simplemente por alguna cosa que decía Ana y que tú lo decías ahora sobre por qué no nos cansamos. Yo creo que sí nos cansamos. Físicamente sí. Yo diría, una primera clave para empoderarse, y ahora voy a la segunda cosa, es la espiritualidad. La espiritualidad. En la espiritualidad yo creo que lo que nos ofrece es el horizonte de sentido. Es lo que nos dice por qué lo hacemos. ¿Dónde hunde las raíces lo que yo hago? Lo que yo hago. En esto, San Pedro Arrupe, con perdón de que todavía no es santo, pero para mí hace tiempo lo es. Pedro Arrupe, en una de sus oraciones preciosas, dice: cuando tú tienes claro el horizonte de sentido, encuentras sentido a tu madrugada, a tu cansancio, a tu llegar tarde a casa. Bueno, son más o menos las palabras, ¿no? Cuando estamos pegados, muy adheridos a lo que dota de sentido lo que yo soy y lo que yo hago, sacamos fuerzas de donde no tenemos. Sacamos fuerzas de donde no tenemos. Eso Ignacio de Loyola lo llama principio y fundamento. La voluntad de Dios para ti aquí y ahora. La voluntad de Dios para nuestro conjunto comunitario, para la iglesia. Se llama reino. Se llama, podríamos llamarlo de muchas formas, pero es el reino de Dios que se construye desde nuestro compromiso. En tanto cuanto estamos adheridos a ese horizonte de sentido, lo que hacemos vale la pena, aunque sea pequeño. Y sacamos fuerzas de donde no tenemos. De donde no tenemos. Esa sería como una primera, para hacer eco de esa, la espiritualidad. Y os recomiendo, ya que has citado a Darío Moyá, tiene un folletito que se llama La espiritualidad en la acción social, ¿no? Yo creo que es muy importante. La espiritualidad también de los que trabajamos con víctimas, porque hay que tener una cantidad de resortes de resiliencia, de apoyarnos, de quién ayuda a los que ayudan, etc. Ahora, para hacer más aquí en Cáritas de Canarias o en la sociedad canaria, pero yo creo que puede ser extensible a todas las realidades eclesiales, yo primero partiría de una conciencia teológica de qué es ser laico. Una conciencia teológica. Perdóname que la parrafada suene un poquito pedante, pero es creernos el Concilio Vaticano II. Que el Concilio Vaticano II, como elemento sustantivo de la comunidad eclesial, es la conciencia de ser pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios, algunos ofrecen su servicio como sacerdotes, como clérigos, y otros como laicos. Pero es pueblo de Dios. Esa conciencia de ser pueblo es la que nos empodera de una forma mayor.
Yo soy parte de un pueblo que peregrina, de un pueblo que lucha, de un pueblo que sufre, de un pueblo que se organiza, de un pueblo que ejerce la misericordia, que hace la compasión, un pueblo que se vuelve ternura y caricia de Dios. Pero somos pueblo, somos pueblo. Y esa conciencia teológica de mi vocación bautismal, para mí es lo fundamental. Ese es el mayor empoderamiento. Ese es el mayor empoderamiento. Creer que nosotros en la Iglesia, los laicos, no somos fieles o no somos miembros de segunda categoría. No. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Laicos y ministros a la par en la construcción del sueño de Dios, que es un mundo construido a la manera de Jesús, un mundo de hermanos, donde la justicia no sea una palabra del diccionario, sino una realidad. Esa conciencia teológica me parece que es fundamental. Y la otra cosa que me parece que es importante para empoderarnos es formarnos. Formarnos. Abrir muchos espacios de formación. Formación en evangelio. Formación en doctrina social de la Iglesia. Formación en elementos de gestión de lo social. Es importante que un grupo de Cáritas sepa cómo se hace un proyecto para presentar o para pedir una subvención a un ayuntamiento. Es importante porque también ahí se van muchas cosas que necesitamos. Análisis serio de la realidad, formarnos para hacer una lectura de la realidad. Es decir, una formación fuerte para que podamos ser interlocutores válidos con las instancias de dirección o con las instancias de poder en lo público. Formación, creer que somos una aportación importante para la Iglesia y espiritualidad. Para mí eso es fundamental. Unidad, intimidad con el Señor, que es el que hace que nuestro trabajo y nuestro cansancio tenga sentido. Y bueno, habría otra, pero ya lo dijo Ana, simplemente lo menciono, la vivencia de la comunidad. La comunidad es apostólica en sí misma. La comunidad, ser comunidad, ya es anuncio del Evangelio. Miren cómo se aman, decía el Maestro Jesús. Miren cómo se aman. Eso ya es anuncio, aunque no abramos la boca. Como dice tanto el Papa Francisco, citando a Francisco. Predicad, predicad, predicad. Y si os hace falta, hablad. Pero a mí me gustaría saber vuestro parecer en relación a qué claves y luces creéis que hacen que una comunidad sea motor de cambio o sea freno a esa transformación social. ¿Qué es lo que puede propiciar que una comunidad y que su implicación o su no implicación, favorezca que esa transformación se dé o no se dé, para que los derechos realmente tengan acceso a todas las personas de las que estamos hablando? ¿Qué pensáis al respecto de esto? En el rato del café, una persona decía que había que arriesgarse, ¿no? Entonces voy a copiaros las ideas que me habéis dado. Una es arriesgar, y no siempre estamos dispuestos a arriesgar, porque arriesgar también implica que nos podemos equivocar, que puede salir mal, que pueden pasar... Estamos dispuestos a arriesgarnos, a ir por donde no sabemos, a caminos no trillados, ¿no? Y otra persona daba la clave de la complementariedad. Si en nuestras comunidades, bueno, podemos ser complementarios y poner cada uno aquello que tenemos. Y luego se hablaba de un plan, ¿no? Por eso esto de soñamos, pero el siguiente paso posible, nos arriesgamos, pero necesitamos un plan. Y cuando tenemos un plan necesitamos varias cosas. Una, poder detectar qué es lo que está ocurriendo, esa realidad que decía Javier, ¿no? Esa realidad que vemos, tocamos, nos toca, nos interpela. ¿Qué vulneración de derechos, qué violación de derechos hay detrás? Una vez, y detectar eso a veces no es sencillo, y de verdad ahí necesitamos a las comunidades parroquiales, a las Cáritas parroquiales, a los proyectos. Luego hablaremos, ¿no?, de Cáritas que están haciendo cosas. Es clave ser capaces de detectar eso que está ocurriendo, porque si no lo detectamos no lo vamos a cambiar. Luego necesitamos ver, juzgar y actuar, tener un posicionamiento ante esto que está ocurriendo. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo miramos desde el Evangelio? ¿Cómo lo miramos de la doctrina social de la Iglesia? ¿Y qué propuesta tenemos, ¿no? Y eso lo tenemos que elaborar. A veces es muy fácil saber qué no nos gusta, pero no es tan fácil saber y cuál es la alternativa. Y cuando hacemos un proceso de transformación, necesitamos esa denuncia que lleva anuncio, cuál es nuestra propuesta, y que lleva renuncia. Y este es otro elemento. Antes lo comentábamos, ¿no? Cuando entramos a
denunciar situaciones de vulneración de derechos, a hacer una propuesta. Es posible que no a todo el mundo le guste lo que digamos y puede conllevar determinadas renuncias, que en algunos lugares del mundo es que te juegues la vida o que te puedan asesinar, pues personas que están defendiendo los derechos de las comunidades indígenas, temas medioambientales, bueno, pues en algunos países, nos viene a la mente Berta Cáceres y tantas otras, ¿no? Y nosotros pues la reputación, que entonces ya no todos los poderes políticos, económicos, legislativos estén de acuerdo con nosotros. Y en Latinoamérica hablan de cuatro cosas, ¿no? ¿Qué queremos cambiar? ¿Quién tiene la competencia para cambiarlo? Y antes lo hablábamos también, y esto no es fácil a veces saberlo, es del ayuntamiento, es de la comunidad autónoma, es estatal, es una directiva de la Unión Europea, es el gobierno, es el poder legislativo, está en otro espacio. ¿Qué queremos cambiar? ¿Quién tiene la competencia? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí entra el plan de acción, y necesitamos tener un plan. Cuando yo era pequeña veíamos el equipo A y decían, tengo un plan, pues esto, necesitamos un plan, con acciones muy claramente elaboradas, y luego, ¿cómo sabemos si el plan ha funcionado o no? Necesitamos evaluar qué queremos. ¿Queremos cambiar una ley? ¿Queremos cambiar la aplicación de la ley? ¿Queremos que haya algo que no exista, este derecho que no está garantizado, que esté garantizado? Bueno, luego lo podemos complejizar todo lo que queramos, pero creo que a veces esto no siempre lo hacemos, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerlo. Esto está ocurriendo, la falta de acceso a la vivienda, no hay un ingreso mínimo, ¿vale? No hay un ingreso mínimo para las familias, o sí lo hay, pero es insuficiente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién compete cambiarlo? ¿Qué vamos a hacer para convencer a quien tiene la llavecita, a quien tiene el poder de cambiar o la aplicación de la norma o legislar de otra manera? ¿No? Esa persona que tiene el poder, ¿qué vamos a hacer para convencerla? Y eso implica documentos, ruedas de prensa, lo que queramos. Siempre, creo, desde Cáritas, con muchísimo rigor, desde esa credibilidad que tenemos y que tenemos como Iglesia, desde la legitimidad de conocer la realidad, que ese es nuestro principal valor, y también desde el rigor, ¿no? Desde el rigor de propuestas, me comentabais, ¿no? Que Darío Moya decía, viables, posibles. Bueno, vamos a trabajar desde esta clave. Creo que haciéndolo así sí podemos transformar la realidad, porque lo tenemos, ¿no? Se nos han dado los talentos para hacerlo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de ver en el acompañamiento de las personas que se están violando los derechos, tenemos ese horizonte de ese mundo justo, fraterno que anhelamos, y tenemos que trazar el camino, y esto es nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestra obligación. Esto que estamos viendo, ¿cómo lo cambiamos? Y diseñar ese plan. ¿Quién lo puede cambiar? ¿Qué vamos a hacer para convencerlo? ¿Cuál es la propuesta que tenemos y cómo vamos a evaluar que esto va funcionando, y si no funciona lo vamos cambiando? Y ahí en medio luego podemos hablar, ¿no? De todos los pasos que ahí hay que hacer, pero se puede conseguir. Y en el espacio más cercano, en el municipal, en el autonómico, sin ninguna duda. Pero realmente, Javier, ¿crees que nuestras comunidades están preparadas para hacer ese cambio? ¿Qué claves tienen que tener las comunidades para hacer ese cambio? Antes de salir al café, o cuando salíamos, que ya a micro cerrado, decía, traje a dos personas que no se conocen a ver si se enfrentaban, y creo que vas a fracasar otra vez. Voy a fracasar otra vez. Traigo dos amigos a mi casa que no se conocen de nada, y traigo a dos desconocidos. Dije, traigo a dos desconocidos a mi casa y terminan siendo amigos. Bueno, no, es que tengo que ratificar y confirmar y firmar todo lo que acaba de decir Ana, porque por ahí va la cosa, ¿no? La incidencia, la organización, bueno, muchas de las cosas que decía Ana. No voy a meterme en eso, porque es el compartir que me habéis pedido para esta tarde sobre ya la incidencia pública en lo político, digamos, de una manera más técnica, que eso será la formación que trataré de aportar esta tarde. Cuando decías, ¿cómo influir? Porque a veces no transformamos la realidad. Permíteme coger el hilo de Ana. Ana hablaba más desde la organización. Permíteme coger el agente, la persona que hay detrás de las acciones de transformación. Es decir, cuando yo, en primera persona de singular, soy un agente de transformación, o un agente que me siento llamado a ser transformador de la realidad, de la que sea, de barrio, de mi parroquia, de mi diócesis,
de la comunidad autónoma o del mundo mundial. La persona que está detrás. Y en ese sentido, no sé, como 4 o 5 intuiciones que podríamos trabajar como personas comprometidas e implicadas con la transformación social. Un primer punto que me parece que podría ser para que el agente sea de verdad un agente de transformación, un agente con principio de realidad, con los pies bien puestos en la tierra. Porque muchas veces fracasamos porque queremos construir un Empire State, el edificio este de Nueva York, pero lo queremos construir en Vegeta, que no se puede. Tendríamos que destruir media Vegeta para poder hacer un Empire State. Y la isla no sé si resista ese peso tan grande. El principio de realidad es, ¿qué puedo hacer? ¿En qué espacio puedo yo influir con lo que soy y con lo que tengo? Con las redes de apoyo con las que cuento. Un principio de realidad, es decir, esto es lo que puedo. Porque a veces el sueño desmedido se puede convertir no en un motor del cambio, sino en una pesadilla de frustración, de conflicto, de decir esto para qué, esto no tiene sentido. Entonces, principio de realidad. Otra cosa que yo siento que para que transformemos, el agente debe tener pasión. Entonces, esta mañana, bueno, en la parte anterior, hablando de la espiritualidad, decías una cantidad de cosas, amor, ganas de sacrificio, etc. Yo diría pasión también. Ser hombres y mujeres que nos apasionemos por lo que estamos haciendo. Porque entendemos que cuando yo estoy dando algo de mí, cuando estoy saliendo de mí, dándome a los demás, soy capaz de reventarme por ellos. Soy capaz de reventarme por ellos. En este momento yo lo siento y no, tal vez es porque me estoy haciendo mayor y las neuras se me van agudizando, pero yo creo que en este momento de la sociedad necesitamos mucho menos análisis, mucho menos teorías y necesitamos mucho más profetas, más hombres y mujeres que sean capaces de apasionarse por algo, que nuestra mirada la hagamos desde el rincón y desde la orilla de los oprimidos y los excluidos, que yo sienta que su dolor me duele, que tengo algo que me remueve las entrañas cuando veo a tanta gente tirada a la vera del camino. Estoy hablando de espiritualidad para la acción social. El Señor Jesús, cuando habla de que se movía a hacer misericordia, usa un verbo griego precioso, dice el Señor Jesús se esplagniciaba, usa el verbo esplagnisomai. ¿Qué quiere decir esplagnisomai? Es que cuando el Señor Jesús veía el dolor de su comunidad, sentía un dolor tan fuerte en las entrañas, que le hacía agacharse, porque cuando uno le da un cólico en las entrañas uno no hace así. Si a mí me doliera aquí, me diera un cólico, yo me agacho, me arrodillo. El amor, podemos ser agentes de transformación cuando nos agachamos a servir. La postura existencial del cristiano es un amor agachado, un amor que se agacha a recoger a aquel que la sociedad, que la vida ha tirado. Pasión. El día que lloréis por los pobres, el día que seáis capaces de no dormir porque encontráis a un pobre, porque hay gente que sigue durmiendo en los cajeros automáticos, porque cuando vais por Triana, los pobres que estáis en Triana son parte del mobiliario urbano y tú pasas de largo, el día que te detengas a mirarlos y a llorar porque esa persona es tu hermana o tu hermano, ese día la pasión te ha robado el corazón y ese día te moverás a misericordia y harás algo por ellos. Pasión. Perdóname que me emociono porque es que hay tanta gente tirada a la vera del camino, tanta gente que sufre y ellos nos gritan, haz algo. Segundo o tercero, humildad. Llegamos a lo que llegamos. A veces queremos ser tan, ¿cómo se llama la expresión esa? Que queremos alcanzar tanto que nos frustramos. Tan ambiciosos que por querer transformar todo el cambio climático se me olvida que debo reciclar en mi casa. Acciones humildes, sencillas. Una gota de agua mueve el mar, decía Teresa de Calcuta.
constancia, perseverancia perdona, esto está sonando como homilía. Creo que defecto profesional, ¿no? Yo creo que contar con el Señor. Y permitidme una anécdota. Mi madre tiene 96 años y para mí es el ser más importante de mi vida. Yo trabajaba en Medellín, en Colombia, con comunidades excluidas. Y me amenazaron varias veces que me iban a matar. Cura HP, no porque tuviera una Hewlett Packard, sino lo otro, tenía que ver con mi madre. Si vuelve aquí, lo matamos. Y para mí la preocupación no era que me mataran a mí, porque yo no le tengo miedo a la muerte. Era que ese le generara un dolor a mi madre mayor. ¿Vale? Que esa lápida no la quería yo tener. Que mi madre sufriera una cosa por sufrir por mí. Bueno, al final mis compañeros me dijeron, es importante que tu madre lo sepa. Y me fui yo y le dije, madre, pues mira, estoy en un sitio un poco difícil, pues hay gente que no me quiere ver vivo, pero tenemos que seguir aquí, tenemos que seguir en la acción profética. Yo dije, ahora mi madre va a llorar, ¿verdad? Porque la llaman a llorar y está ocupada. Y me dice mi madre esto, hijo, Dios no se ha muerto, ni siquiera se sabe que está enfermo, confía en Dios. Cuando uno confía en Dios, es agente de transformación. Dios lo puede todo. Perdóname lo miré. No, para nada. Yo creo que también es importante saber en el contexto en el que estamos, y realmente el contexto en el que estamos es un contexto de personas que tenemos una convicción plena en que Dios está ahí, que a veces también es verdad que los agentes de Cáritas no tenemos pasamos por momentos de fricción, momentos en el que las relaciones interpersonales nos pueden, estamos en momentos de no saben guardar la forma, o la forma que tú planteas no es la forma que el otro espera, y realmente eso es complicado. Ana, ¿tú qué experiencia crees que, por tu trayectoria en toda la Confederación, que has visitado otras Cáritas diocesanas, existen, si te pusieras en el lugar de un agente de Cáritas, si te pusieras en el lugar de estar en una comunidad pequeña, donde realmente hay una cultura de qué entidad, bueno, tengo que portarme bien con esta persona porque al fin y al cabo vivo con ella, vivo en mi entorno, y existe un grupo de una Cáritas parroquial, ¿qué les dirías a tus compañeros? ¿Qué les harías para que Dios, hacer presente que Dios está ahí, pero que también tenemos que apostar por una transformación? Yo, por un lado, a veces con esto de con la persona, es cuando este mundo va como va, hemos roto la fraternidad y hay relaciones claramente injustas, ¿no? Josito habla del injusto sufrimiento evitable, ¿no? Hay una injusticia y un sufrimiento que estamos llamados, porque nos toca, nos remueve a intentar sanar, y es evitable. Y que todo esto que hablamos de la denuncia, de la incidencia política, es un instrumento de reconciliación. O sea, lejos de ser un instrumento de enfrentamiento, es de reconciliación. Vamos a sanar las relaciones sociales injustas, ¿no? Vamos a restablecer la fraternidad en un mundo que se rompe. ¿Eso implica renuncias? Sí, pero seguimos a uno que terminó en la cruz y que se enfrentó al poder político, económico, religioso de su tiempo. ¿Desde dónde? Lo decía Javier, desde el lado de los más pobres, ¿no? La realidad es muy distinta dependiendo de qué opción pongo, de dónde tengo mi tesoro, dónde tengo mi corazón, dónde pongo mis pies, mi alma, mi corazón, mi alma, mis entrañas, ¿no? Y desde ahí se ve la realidad de otra manera. Entonces, y también Josito dice, ¿no? Fieles, ¿no? A los pies de los crucificados con los ojos fijos en Cristo. Y eso creo que como institución nos debe dar libertad e independencia. En recorrer un camino fieles a los pobres, fieles al Evangelio, fieles a Jesucristo. Y ahí ya se enfade quien se enfade, ¿no? Viendo la Confederación hay caminos tremendamente potentes de realidades. La Cáritas de Salamanca tiene un proyecto que se llama Antenas. ¿Y qué es esto? En cada Cáritas parroquial, arciprestazgos, en los proyectos hay una persona que es la antena, es ver qué realidades se están dando que suponen una vulneración de derechos. Luego se juntan una vez al mes,
si me dejáis, vuelvo a poner el ejemplo de las rentas mínimas, es decir, oye, que es que no sé quién le han dado cita para dentro de 6 meses, oye, que es que a no sé quién resulta que este papel es imposible y no puede acceder. Esta persona que ha trabajado una semana y ha perdido la renta mínima por trabajar una semana y ahora tiene que renovar los papeles. Cosas que a veces vamos incorporando y lo ponen una vez al mes en común. Insisto, de verdad, darse cuenta de que eso ocurre es un paso fundamental. Y detrás de eso es, y vamos a cambiarlo. Bueno, pues ya vemos, con las personas de la Cáritas, con la persona que lleva los temas jurídicos o la legislación, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso que se está detectando? Pero sin detectarlo no podemos hacer nada. Y quien lo detecta sois quienes estáis acompañando a las personas en el día a día, momento a momento, paso a paso. La Cáritas de Segorbe Castellón lo ha llamado Sendas y es una cosa muy parecida, ¿no? Proyectos Sendas. Vamos a ver qué sendas para denunciar, transformar, cambiar. Bueno, y lo mismo es, vamos a detectar qué está ocurriendo e incluso con la participación de las personas. No voy a reivindicar yo el derecho que le han negado a Calle, sino va a ir Calle o voy a ir acompañando a Calle. Bueno, y han detectado determinadas realidades que se están dando y pasando al plano de soy persona, tengo mi dignidad, tengo mis derechos y voy a pedir mi derecho. Y han hecho como unos formularios para que las personas se puedan dirigir a la administración pidiendo su derecho. La Cáritas de Huelva, asentamientos de temporeros, violación de todos los derechos humanos habidos y por haber. La gente de la Cáritas de Huelva lo que hace es ir al asentamiento y decirle a la gente, bueno, ocurren estas cosas, vamos a ver todo lo que ocurre, todos los derechos vulnerados y preguntarle a las personas que están en el asentamiento, ¿qué queréis cambiar? Y la gente dice, queremos que haya agua 2 veces a la semana aquí. Vale, pues vamos a ver cómo se hace para que haya agua 2 veces a la semana ahí. Hay muchísimas experiencias, todas tienen en común que parten de las comunidades parroquiales y de los proyectos, que parten de la gente, que parten de ese ver y detectar y luego hacer el camino, ¿no? Bueno, ese camino viable, posible, factible, que se va construyendo paso a paso. Y hemos tenido ahí ejemplos, además, muy concretos de cosas que sí se consiguen, ¿no? Para volver a veces ese momento de celebración y vamos a por la siguiente, pero a veces sí se consiguen cosas. Dios escribe en relones torcidos. ¿Tú qué piensas respecto a ser un agente de pastoral dentro de una comunidad? ¿Qué le dirías a tus compañeros? Un poco ya bajando de nuevo a la tierra, porque en la pasada fue homilía. Yo creo que además de los criterios hondos de horizonte de sentido, que para nosotros es el proyecto de Jesús de Nazaret, es el Evangelio, sí creo que es importante. Solo espiritualidad al final pues podría ser una cosa muy angélica, ¿no? Es ni Jesús sin causa ni causa sin Jesús. Es decir, yo creo que ahí tenemos que tener un equilibrio bueno, ¿no? Ni Jesús sin causa, porque se vuelve una espiritualidad angélica que no transforma, ni causa sin Jesús, porque eso sería una simple ONG. Yo creo que ese equilibrio entre una sólida formación espiritual, unos sólidos criterios desde la justicia social, desde el pensamiento social cristiano, desde la justicia del Evangelio, pero sí luego me parece que es importante crear una ecología organizativa que optimice recursos, que tenga análisis muy serios de la realidad, precisamente para que influyamos o tratemos de influir en la transformación de problemas que realmente nos afectan y que nosotros podemos tocar y no tengamos que dejar iniciada la obra. Rigor científico, conocimiento, organización, planificación estratégica, evaluación constante, seguimiento constante de los proyectos. Yo creo que hacer un poquito de ingeniería para el espíritu. Me parece que eso es muy importante a la hora de hacer un trabajo que transforme, ¿no? Es decir, organizar muy bien las piedras fundamentales de manera que podamos construir un edificio. Organización, planificación, evaluación. Y hay una palabra que no ha salido esta mañana, o creo que no ha salido, salió en el café. Liderazgo. Yo creo que es importantísimo que las comunidades cristianas detecten a sus líderes naturales, los que son detectados como líderes naturales, que se formen en liderazgo. Porque alguien tiene que
tirar. Hay muchos liderazgos, pero una comunidad toda, digamos, asamblearia, a veces puede ser muy bonito, pero puede ser demasiado lenta y poco transformadora, poco eficiente. Entonces yo creo que también formarnos para liderazgos transformacionales, ¿no? Ser capaces de propiciar, por ejemplo, una resolución positiva de los conflictos, como tú decías. Hay conflictos. La cosa no es que no haya conflictos, sino cómo los resolvemos, cómo gestionamos positivamente los conflictos. Para eso el líder o los que ejercen el liderazgo tienen que formarse. Es decir, hay que ponerle ruedas al espíritu, porque si no el espíritu se nos diluye en cosas bonitas para la predicación dominical, pero que al final no se pueden aterrizar en prácticas operativas transformacionales desde lo político y desde lo público. Organización, gestión. Y ¿qué otra cosa les diría a las comunidades? Bueno, además de la planificación, de la evaluación, del seguimiento, insisto en el alinearnos con otros, la alineación de principios, de visión con otros. Hoy día pretender que una sola persona o una sola entidad transforme una relación o una sociedad tan compleja, tan interdisciplinar, es muy difícil. Yo creo que hoy tenemos que pensar en transformar con otros, y ese con otros tiene que ser plural, diverso, económico, polifónico, multicolor. Es decir, yo creo que los pobres no tienen ni raza, ni condición política, ni condición social, ni condición sexual. Son pobres, son personas que sufren. Y aquí tenemos que hacer, unirnos a muchas voces que quieren hacer la transformación social. Hoy día me parece que a una comunidad yo le diría, eres de Breña Alta en La Palma, digo una que no es de esta diócesis para que no quede nada. Tú eres de Breña Alta, si quieres transformar solo desde Breña Alta, estás perdido. Tienes que juntarte con Breña Baja y con El Salvador abajo en Santa Cruz de La Palma. Tienes que pensar en red, tienes que pensar en sinergias, en alianzas estratégicas para que tus valores, tus posibilidades se unan a las de los otros y el coro sea mucho más poderoso. Una sola golondrina no hace verano. Si nosotros queremos hacer desde la parroquia una labor de incidencia ante don Francisco en el obispado, pues es la parroquia de Santa Brígida. Pero si es el arciprestazgo el que quiere visibilizar un problema al obispo, seguramente esa voz en red será mucho más poderosa, mucho más transformadora que mi sola voz. ¿Puedo comentar? No, solo al ver el vídeo, la campaña de personas sin hogar y esas imágenes de calle, y creo, ¿qué podemos hacer las comunidades? Ocupar el espacio público, ¿no? La polis, ese espacio que es de todos y de todas, tenernos presentes, ¿no? Que es verdad, eso, que a veces es lo malo. ¿Qué pasa con esa mayoría silenciosa? Manos Unidas tenía ese cartel que decía, tu silencio te hace cómplice, ¿no? Que era, una sacudida grande. Y además, cuando estamos así en la calle, nuevamente, estamos en la calle defendiendo una misma causa en red con otros y personas sin hogar, voluntarios contratados, sacerdotes, donantes, personas de la sociedad. Además, nos une sin roles, en un mismo espacio, visibilizando lo invisible y en ese espacio, ¿no? Para construir lo público, lo político y lo común en la calle, ¿no? Que es el espacio de lo común, y eso es algo que las comunidades podemos hacer. Bueno, pues vamos a terminar con una lluvia de una palabra de pues con cómo se nos ha quedado el cuerpo, ¿no? Después de este diálogo, de esta reflexión. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? En una palabra. Esperanzada. Consolado. ¿Alguien quiere comentar cómo se le ha quedado el cuerpo en una palabra? Satisfecho. Inquieto. Cuestionado. Esperanzado. Sí, pero vale. Bueno, pues yo termino con 2. Hasta pronto.